2022. Oye, Ya. Ya está, ya hace rato. ¿Ya está avanzando? Ya está. Entonces, estamos Thursday, 1st, 2022. What month? December. Ya empezó el mes navideño, ¿no? Merry Christmas. De aquí, cuando te des cuenta, ya estamos en diciembre, perdón. Navidad, Año Nuevo y acabó el año. Entonces, vamos a seguir haciendo un pequeño review. ¿Ya? Un repaso. ¿En base a qué? Al verb to be. Facilito, ¿no? Ya lo tenemos mapeado, pero igual, por ahí algunos todavía creo que no lo están teniendo muy claro el tema. Vamos a copiar. Han habido errores, ¿sí? Vamos a avanzar. Entonces, review, vamos a repasar sobre el verbo to be. Ya habíamos dicho que el verbo to be. El verbo to be, ¿qué cosa era? Es el verbo to be, el verbo to be, ¿qué quiere decir? Es el verbo, ¿qué verbo es? Es un verbo que tiene dos significados, habíamos dicho, ¿no, Leslie? Es un verbo, no, es el verbo que quiere decir ser o estar, ¿verdad? El verbo to be es el verbo ser o estar. Tiene dos significados. Ahora, ese significado va a depender según el contexto de mi oración, ¿verdad, Bill? En algún momento significará ser y en algún otro momento será estar. ¿Va a depender de qué? De mi oración, lo que diga mi oración. Y yo voy a tener que encajar en el significado correcto, ¿no? El que le va mejor a la oración, obviamente, ¿no? ¿Para qué? Para que mi oración tenga sentido, ¿correcto? Entonces, habíamos dicho que para yo realizar una oración necesito tener una estructura, ¿verdad? ¿Cuál sería la estructura? ¿Cuál sería la estructura que yo debo de tener? Primero, ¿quién viene? Primero viene el subject. Primero viene el subject. Luego, ¿quién viene? Luego viene el verb to be. El verb to be. Y luego, ¿quién viene? Luego viene el complemento. Luego viene el complemento, ¿cierto? El complemento es lo que le va a dar a mi oración un sentido, obviamente, pues, ¿no? ¿Ya, Anderson? Entonces, lo que también habíamos dicho era que este subject podía ser ¿qué? Podía ser reemplazado, ¿verdad? Podría ser reemplazado ¿con qué? Con un personal pronoun, ¿cierto? ¿Podría yo hacer eso? Sí, ¿verdad? Podía reemplazar, correcto. Entonces, esa es mi estructura para mi oración en affirmative. Esta es para mi oración en affirmative. Primero viene el subject, que viene a ser el sujeto, la persona que va a realizar una acción. Luego viene el verb to be, que puede ser en singular o en plural, y finalmente el complement. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un ejemplo? A ver. Un ejemplo sencillo, a ver. Me dice que primero viene el subject. Vamos a hacer, a ver, Sofía. Luego me dice que viene el verb to be. ¿Cuál sería el verb to be indicado aquí para Sofía? No. El verbo to be. Lo que tú me has dicho es el pronombre, lo que va a reemplazar. Pero el verbo to be aquí, ¿cuál sería? Ser. ¿Cuál sería? ¿Cuál? Is, correcto, Leslie. El verbo to be para Sofía sería is. Sofía is, y luego que viene el complemento. Luego viene el complemento. Viene aquí, por ejemplo, a dentist. Ya está. Una oración sencilla. Sofía is a dentist. Sofía es una dentista. Habíamos dicho también que este subject podría haber sido reemplazado con un personal pronoun. ¿Cuál sería para Sofía? ¿Cuál sería el personal pronoun adecuado? She, correcto. She. ¿Qué quiere decir she? Ella, que es lo que está reemplazando el nombre de Sofía. ¿Estamos hablando de la misma persona? Sí. ¿Quién es ella? Es Sofía. ¿Hay algún cambio? No. Lo único que hace este personal pronoun es reemplazar, nada más. No hace otra cosa, no cambia ni nada. Lo único que hace es reemplazar.
puedo decir, Sofía is a dentist, o podría decir, she is a dentist. Sofía es una dentista o ella es una dentista. ¿Cómo sería la oración en negative? La estructura para el negative, igualito. Viene el subject, viene luego quién, luego viene el verb to be, y luego ¿qué debo de colocar aquí para que sea negative? La palabrita not. Esta palabrita not siempre va a ir después de quién, del verbo to be, siempre van a estar ellos ahí. Luego ¿quién viene? El complemento. Luego viene el complemento. Ahí está. Ya hice mi estructura para mi oración en negative. Primero el subject, que obviamente puede ser reemplazado con un personal pronoun. El verb to be, la palabrita clave, que en este caso es not, y el complement. Este not no lo puedes obviar, porque este not es el que te indica que estamos frente a una oración en negative form. ¿Ok? Entonces hacemos un examen. Un ejemplo sencillo. A ver, la misma oración que tenemos aquí la vamos a cambiar en negative. ¿Cómo sería? A ver, sería entonces Sofía, el verbo to be is, y la palabrita clave not a dentist. Es lo único que yo debo de agregar a mi oración para que toda cambie a sentido negativo. La palabrita no. Si yo no lo coloco, mi oración será en affirmative. Si yo lo coloco, será en negative. Igual, Sofía puede ser reemplazado en todo caso, ¿no? Con un personal pronoun. Entonces sería así mi oración. Sofía is not a dentist. Sofía no es una dentista o un dentista. ¿Cómo sería mi pregunta? En la pregunta, primero, ¿quién va? ¿El subject o el verb to be en la pregunta? Primero va el verb to be. Acuérdense siempre va a haber un cambio aquí. Cuando hablamos en pregunta, el verb to be va primero y luego recién viene el subject. Y al final el complement. El complement no lo voy a mover, siempre va a quedar al final. Lo único con lo que voy a jugar es con estos dos, con el verb to be y con el subject. Y finalmente mi signo de pregunta. El signo de pregunta no lo puedo obviar, ¿eh? Siempre debe estar el signo de pregunta al final. Entonces, ¿qué dice mi pregunta? Que primero va a ser el verb to be, subject y luego complement. ¿Cómo sería el ejemplo? ¿Cómo sería el ejemplo entonces? Si nos guiamos de esta oración, primero sería is, correcto, is. Luego, ¿quién viene? Luego viene el subject, Sofía. Y Sofía y luego el complement. A dentist. Acuérdate que el not no entra en pregunta. El not no entra en pregunta. Y Sofía dentist. ¿Es Sofía una dentista? Tengo dos alternativas de responder. En affirmative y en negative. ¿Cómo sería mi respuesta en affirmative? Yes. Yes, ¿qué? Is, no. Sofía, o en este caso she. Yes, she is. Ahí termina mi oración. Ya no es necesario poner todo lo demás porque ya se sobreentiende que estamos hablando si es dentista o no. Y en el siguiente, ¿cómo sería en el negative? No. She's not. Ya está. Ya tengo mis dos respuestas ahí. Yes, she is. No, she is not. Aquí usamos la contraction, mírate. O también puede haber sido así, ¿no? No, she. ¿Cuál es la otra contraction que hemos visto? La unión de is y el not. En contraction sería isn't. También podría ser ese tipo de contraction, ¿no? Puede ser no, she is not, no, she's not, o no, she isn't. Entonces, eso fue todo lo que hemos practicado ya la semana pasada, ¿verdad, Mana?
el verbo to be, que quiere decir ser o estar, y tenemos todas las estructuras que necesitamos conocer o recordar siempre para, ya sea elaborar una oración en affirmative, en negative o si es en el caso de una pregunta. Hasta ahí. ¿Queda claro todo, Bill? Gracias. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí, Enrique? ¿Flor? ¿Anjosa? Profe, dice positivo la pregunta. ¿La pregunta? La pregunta siempre va a ser en afirmativo. Siempre. Ya la respuesta va a depender si es afirmativo o negativo, pero la pregunta siempre va a ser en afirmativo. No, sí, positivo. Por eso pues, positivo o afirmativo. Siempre va a ser así, en afirmativo. Y ya la respuesta va a depender, obviamente. La respuesta ya te dirá si es o no es correcto lo que te preguntan. ¿Y Sofía es dentist? Yes, she is, es que sí es dentista. No, she's not, si no lo es. Este es en el caso de una pregunta, una short answer, no una pregunta corta. Una respuesta, perdón, corta. Ahora, si yo lo quisiera hacer más completo, acá yo podría agregar la respuesta correcta, ¿no? Entonces, ¿es Sofía dentista? No, she's not. Si no es dentista, ¿qué es? Supongamos que es una profesora. Entonces aquí yo pondría lo correcto. She is a teacher. También tengo esta opción, ¿no? She is a teacher. Si yo no coloco esto, solamente sería short answer, una respuesta corta, que queda ahí, afirmativo o negativo, punto. Pero si voy a hacer una respuesta completa, yo debería de colocar la respuesta correcta, ¿no? Si no es una dentista, ¿qué cosa es? She is a teacher. Esta sería mi respuesta larga, completa si se quiere, ¿no? Si yo no coloco esto, solamente sería short answer, una respuesta corta. Sí o no, punto, nada más, pero aquí ya estoy dando lo correcto, ¿no? Si no es una dentista, ¿qué es? She is a teacher. Ella es una maestra, una profesora, ¿no? Entonces, eso fue todo lo que hemos estado viendo durante esta semana que pasó también, ¿no? Incluso repasamos en la pizarra, traje imágenes, hicimos oraciones que las transformamos en pregunta, en negativo, en positivo. Y yo creo que eso nos ayudó también bastante la semana pasada, ¿no? Aunque por ahí hubieron algunos que cometieron algunos errores, pero yo creo que ya que con esto ya terminamos para avanzar a otro tema. ¿Queda claro hasta aquí? Malma, Jorge, Luis, Sebas, ¿alguna duda? Leslie, ¿quedó clarita? Sí, ¿verdad? Enrique, él me dice que sí, después. Bueno, entonces esto sería todo en cuanto al repaso del verbo to be. Tenemos ahí todas las estructuras que necesitamos conocer y hasta aquí quedaríamos. Jorge, please, apágame. Malma, bye.